Club Residentes de Rivera, 28 de noviembre. Conferencia La lengua portuguesa durante la Cisplatina. Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Queremos saludarlos a todos ustedes y agradecerles la presencia. Primeiro, quero desejar-lhes muitas felicidades para as próximas festas. Digo em português porque tem vários falantes de português por aqui. A continuación, presentamos la conferencia de una docente de la Facultad de Humanidades. Se trata de la profesora Magdalena Coll, que nos va a relatar qué pasaba años atrás, unos cuantos años, en la provincia cisplatina con el portugués y el español. Nos contará de la mezcla que se fue produciendo y que quedó enraizada en todos los pueblos de la frontera, en todas las ciudades. Nosotros como riverenses lo comprendemos perfectamente. Ella nos va a contar sobre la evolución de lo que sucedió con el portugués y el español, a partir de la creación de la provincia cisplatina. Pero bueno, no los voy a entretener más porque nos toca escuchar a Magdalena. Muchas gracias, mi nombre es Pablo Albertoni, voy a decir unas breves palabras. Nosotros representamos, somos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, del Instituto de Lingüística, y quiero comentar que justamente la facultad de este año, nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, cumple 80 años, y el Instituto de Lingüística, al que pertenecemos nosotros, cumple 75 años, y ya desde el comienzo del Instituto de Lingüística, hace más de 70 años, la situación sociolingüística, la situación del lenguaje en la frontera fue una de las principales preocupaciones, y nuestro instituto en la Facultad de Humanidades tiene una larga, enorme tradición de investigaciones acerca del lenguaje en la frontera. Y uno de los precursores, la primera publicación que existe sobre lo que en ese momento se denominaba el dialecto fronterizo, es de un lingüista que se llamaba José Pedro Rona, que publicó en 1959, esa es la primera publicación que existe sobre el lenguaje de la frontera. Y medio en chiste, medio en serio, Adolfo Lizancín, que fue otro de los docentes lingüistas que ha investigado muchísimo, decía que Rona era un lingüista de territorio, a diferencia de Cosello, que era su jefe, digamos, que era un lingüista de escritorio, y que Rona descubrió el dialecto fronterizo porque él trabajaba en la onda. Entonces recorría todo el país trabajando con la onda, y de ir a la frontera empezó a escuchar eso, y ahí le despertó el interés. Eso contaba un poco Adolfo Lizancín. Bueno, Adolfo Lizancín, Luis Ernesto Beares, Graciela Barrios son tres docentes que han trabajado muchísimo en la frontera, incluso han dado diplomas en los que Magdalena fue docente, y varios acá fueron estudiantes, diplomas sobre lenguaje y educación en frontera, con la preocupación del Instituto de Lingüística y de la UDELAR de tratar de llamar la atención acerca de que lo que pasaba a nivel lingüístico en la frontera no era un problema, no es algo que estaba mal, sino que era algo orgánico y natural que necesitaba ser atendido. Esa siempre fue la preocupación. Y bueno, y a partir de la inquietud de la directiva, de Raúl, del Club de Residentes de Rivera, se contactaron con la facultad para tratar de organizar alguna serie de eventos para hablar, digamos, del lenguaje de la frontera, de su origen, de su actualidad. Y bueno, esta es la primera instancia que estamos concretando. Un placer estar acá, muchísimas gracias. Ya tenemos con Raúl, hemos hablado de pensar en el futuro, del año que viene también seguir haciendo este tipo de eventos. Y la primera conferencia la va a dar Magdalena Coll, que es profesora titular del Departamento de Estudios Sociales del Lenguaje del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades. Magdalena es doctora en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de California, Berkeley, y también es académica de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Magdalena tiene una larga trayectoria como investigadora. No quiere decir que ella sea mayor, sino que tiene mucha investigación, y en particular se destacan sus investigaciones en lingüística histórica, que esta conferencia tiene que ver con eso, y también sobre lexicografía. A mí me gustaría destacar dos publicaciones, una que son los documentos para la historia del portugués en el Uruguay, que son publicaciones que también
tiene una publicación que se llama Documentos para la Historia, para la historia del español en Uruguay, que recoge documentos, cartas, que imagino que algunas de esas se van a utilizar ahora, del siglo XIX, para tratar de entender el origen de nuestra forma de hablar en Uruguay. Y también Una historia sin fronteras, léxico de origen africano en Uruguay y Brasil, un trabajo que investiga, digamos, cómo las palabras de origen africano han llegado, digamos, a nuestro español a través del portugués, digamos. Esa es una de las ideas. Así que, sin más ni menos, los dejo con la profesora Col. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir en este viernes de noviembre, el año que se acaba. Celebro muchísimo la actividad del presidente Rivera, que nos haya invitado. Estoy muy agradecida, me parece una instancia muy positiva, muy constructiva para pensar juntos algunas situaciones. Le agradezco a Pablo, que ha sido el gestor, junto con Raúl, de estas instancias. Y bueno, y retomo un poco lo que decía Pablo, bueno, de esta tradición. Hoy estoy yo, pero en realidad hay una serie de docentes de facultad que podrían perfectamente estar hablando de otros temas, porque es algo que nos viene atrapando en nuestro desarrollo académico desde hace mucho tiempo. Dicho esto, entonces, les cuento cómo pensé la presentación y cómo las cosas que me gustaría compartir con ustedes. La lengua portuguesa durante la Cisplatina sería como el eje de lo que les voy a hablar, y les quiero mostrar cómo llegamos a entender quién hablaba qué cosa durante la Cisplatina, ¿sí? En qué hablaban los portugueses, en qué hablaban los montevideanos, cómo se comunicaban, cómo podemos reconstruir esa información, ¿sí? Como todos saben, la situación geopolítica de lo que hoy es Uruguay, bueno, ha sido muy disputada, ¿sí? Y ha sido muy atractiva para lo que en su momento fueron los dos imperios, y por eso terminamos siendo lo que somos, me parece, de alguna manera. La banda oriental se concibe como una marca fronteriza, como un territorio en disputa desde su conquista y colonización. Y esta marca fronteriza, bueno, tiene que ver con las características también defensivas que se desarrollaron en nuestro territorio durante la época de la colonia. Pero si repasamos muy rápidamente lo que pasó en lo que hoy es Uruguay, vamos a ver primero que la primera fundación europea en este territorio fue Colonia Sacramento, fue de los portugueses, 1608. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Me pueden decir, bueno, pero antes estaban las reducciones de Saturnino Soriano, que es cierto, pero esas reducciones no tenían establecimientos europeos de población europea, sino que estaban pobladas por los indígenas, ¿sí? Así que, digamos, la primera lengua europea que se habló fue el portugués en Colonia de Sacramento. Después, de alguna manera, si pensamos en la fundación de Montevideo, la podemos pensar también como un acto de respuesta a los portugueses, ¿sí? Los portugueses estaban rondando la bahía, y ahí entonces Zabala como que se apura un poco, ¿no? Porque un plan de fundar algo de este lado de la orilla, pero venía demorado. Cuando los portugueses están como más cercanos a tomar posesión, entonces Zabala llega de Montevideo, llega de Buenos Aires a fundar. En 1801 las misiones son ocupadas por los portugueses. En 1811 hay una primera invasión portuguesa a la banda oriental, que termina concretándose en 1816, con lo que en la escuela aprendemos como invasiones luso-brasileñas, ¿sí? Que se tienen, bueno, después cuando cambia la situación en Brasil, pasamos a ser provincia cisplatina en 1821, y esa situación se extiende hasta 1828, cuando se constituye lo que luego sería el Uruguay. Después la presencia brasilera, ya Brasil aparece también en la Guerra Grande, más hacia el final de la Guerra Grande, en 1851 y 1852, o sea que te digo para que veamos esa constancia de esta presencia a lo largo
de nuestra historia del siglo XIX, y en la historia moderna existe un episodio que no está muy estudiado, pero que es de otro tenor, pero que sí hay documentación al respecto. En la década del 70, del siglo XX, 1970-71, lo que se dio en llamar la Operación 30 Horas, de una amenaza brasilera de Uruguay dependiendo quién ganara la selección, ¿sí? Entonces, digamos, es como, bueno, es lo que tiene. Entonces, este último episodio, que no tiene que ver con esta otra trayectoria histórica, sí nos habla, bueno, de lo que significa estar cerca de una potencia como Brasil, ¿sí? Lo que significa estar además entre dos grandes países, ¿no? Si tenemos en cuenta también la situación con Argentina. Entonces, lo que pasó y a lo que me voy a referir tiene que ver con cuando pasamos a ser parte de la provincia cisplatina. Esto es interesante porque, como yo le decía, en los textos escolares se habla de invasión luso-brasilera. En los textos escolares de Brasil van a decir anexión de la provincia, ¿sí? Que es interesante ver cómo la perspectiva de cada uno de alguna manera define cómo se describen los hechos, pero eso fue lo que pasó. Y también una situación bastante compleja de por lo menos no pensar, bueno, nos invadieron y lo que la banda oriental tuvo una acción de rechazo contundente, no fue el caso, ¿sí? Esto fue un proceso largo, complejo. Hubo alianzas y complicidades con lo que podemos llamar el invasor, pero fue una situación muy compleja, como son todas las situaciones históricas. Lo que sí, como para empezar a ilustrar esa situación, lo que eran las damas de sociedad, digamos, contrajeron matrimonio con algunos de los militares de Lecor y de Telecor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Carlos Federico Lecor, que fue capitán general y barón de la Laguna, se casó con Rosa María Josefa de Ogracia Herrera y Basavilbaso, muchos apellidos se usaban. Crisóstomo Callado, coronel de voluntarios reales, se casó con María Dolores Cecilia de Santísima Trinidad, Oribe y Viana, y también otros casamientos que podríamos llamar mixtos, por decirlo de una manera. En lingüística esto nos interesa particularmente. Bueno, ¿qué pasa con una familia cuando un padre habla una lengua y otro padre habla otra? ¿Sí? ¿Cómo esos niños, en qué lengua se crían? Pero también tenemos que preguntarnos, son dos lenguas que se entienden. No es lo mismo que un padre hable ruso y otro hable español, que un padre hable portugués y la madre, en este caso, hable español. Porque en realidad podrían perfectamente haber convivido en la familia sin que ninguno necesitara traducción. Entonces, cuando pensamos en las invasiones y pensamos en el plano lingüístico, lo que tenemos que pensar primero es que son dos lenguas cuyo límite no es tajante, ¿sí? La mayoría de ustedes eran bilingües, pero aún así, desde Montevideo, nosotros entendemos el portugués relativamente, ¿sí? Por lo menos mucho más que el ruso, digamos. Sí, vale la pena. Pero también es un tema de actitud, ¿sí? Que los montevideanos entendamos portugués, y esto es algo para pensar desde la lingüística, tiene que ver con la actitud que tenemos también con el portugués, ¿sí? Yo he visto argentinos hablar en inglés con los brasileños. ¿Sí? ¿Nunca lo vieron? ¿Nunca lo escucharon esto? Sí. Como una barrera, así, o sea, yo esto no lo entiendo. Y es un tema de actitud, me parece, y no de distancia lingüística. En este caso, con el ruso, no hay actitud que valga, no vamos a entender. Pero después sí, es como, bueno, yo me acerco hacia ti y hago un esfuerzo por entender, porque, bueno, tengo cierta tradición. Pero bueno, esto tiene que ver con las actitudes lingüísticas que se dan en el contacto de comunidades y de lenguas. Cuando queremos estudiar este contacto histórico, tenemos desafíos metodológicos y desafíos de investigación. Uno de ellos tiene que ver con que estudiar contacto de lenguas en diacronía, o sea, en la historia, no es lo más frecuente. Por lo general se estudia lo que pasa ahora en Rivera.
o lo que pasa ahora en Artigas, o lo que pasa en Cerro Largo. O sea, la sincronía. Uno va y toma datos, hace encuestas, no sé, mide, entrevista a gente. ¿Sí? Cuando uno trabaja en lo que ya pasó, tiene que depender de los documentos que quedaron. Los documentos que quedaron no están muy focalizados en la lengua. Entonces hay que como que escarbar y tratar de ver qué nos dice lo que queda. ¿Sí? Es como un trabajo, un desafío que a mí me resulta fascinante, pero bueno, es importante entender que no es que yo pueda decir, bueno, ¿y entonces qué opinaba Lecor sobre el portugués? No sé lo que opinaba Lecor, y si no lo dejó escrito, ya no lo podemos preguntar. ¿Sí? Entonces hay que como amigarse con las fuentes y ver, tratar de explotarlas lo más posible, pero tienen la limitación del caso. También un desafío metodológico es que esta misma capacidad que tienen el portugués y el español de entenderse, a veces nos hace difícil saber si la persona o la frase esa está en portugués o en español. Porque como no hay oralidad, si aparece la palabra mesa, por ejemplo, yo no sé si está dicha en español o en portugués. ¿Sí? En una cadena, en un discurso es más fácil, pero si no, tengo que buscar también estrategias. Y simplemente acá pongo antecedentes, como veíamos hace un ratito, hay mucha cosa escrita, incluso sobre la historia del portugués de frontera. Bien, les voy contando un poco las fuentes, la información que pudimos recabar con datos históricos. Siempre los viajeros, las personas que llegaban a la región en la época, son una fuente muy rica de información. ¿Sí? Los viajeros se asombran con los animales, con la carne, la cantidad de carne que come la gente, con cómo se viste el gaucho, ¿sí? Un montón de cosas. No se asombran mucho con la lengua, porque, bueno, están más entretenidos con otras cosas. Pero algún viajero, como en este caso Saint-Hilaire, un viajero francés, nos deja esto que les quiero compartir. Dice: hoy cené en lo del padre Gómez, quien se comportó de forma extremadamente educada y amable. Noté que los comensales, esto es de 1822, ¿no? Plena anexión. Noté que los comensales, que eran todos portugueses, pero establecidos desde hace tiempo en el lugar, mezclaban mucho el español con su lengua. El español y el portugués se parecen tanto que cuando uno sabe una de las dos lenguas, comprende la otra fácilmente, pero eso resulta que es muy difícil ver una y otra sin confundirlas. Desde el momento en que escuché españoles, siempre les entendí cuando me hablaron, y ellos me comprenden también, aunque solo les hable en portugués. ¿Sí? Esta imagen de 1828 de este viajero, entre otras cosas que descubre, que describe, nos habla un poquito de esa convivencia de lenguas, ¿no? Bueno, escucho las dos, cada uno habla otra cosa, sé lo que habla, ¿no? Y lo que nosotros hicimos de alguna manera fue, además de este viajero, tratar de llegar a los archivos y a la documentación histórica rastreando este contacto. Y encontramos tres tipos de documentación. La primera tiene que ver con archivos, bandos, proclamas oficiales. La segunda documentación tiene que ver con la prensa de época. Y la tercera tiene que ver con cómo algunos escritores percibían este contacto. ¿Sí? O sea, que son fuentes muy distintas, pero que en su conjunto nos van a poder dar la visión de lo que queremos ver. ¿Se entiende cómo voy? ¿Sí? ¿Me pueden interrumpir? Esto no es una cosa... O sea, somos poquitos, estamos cerca, me pueden interrumpir perfectamente. ¿Se escucha bien al fondo? ¿Sí? ¿Ahora se escucha bien? Bueno, cualquier cosa me dice. Más o menos, de repente se puede venir para adelante alguna persona también, porque más micrófono no tengo. No, se puede subir el volumen. Sí, pero retumbo un poco, ¿eh? Ah, eso sí. Bueno, entonces, vayamos a primero los materiales de archivo. Siempre en la época ciplatina, que fue mi foco de este análisis, tengo que decir que muchos de estos trabajos los hice con Virginia Bertolotti, una colega de la facultad. Bien, entonces, archivos. Estos materiales de archivo nos van a ir mostrando, por ejemplo, que los escritos de Lecor están en español. Esto no quiere decir que Lecor los escribiera en español, ¿sí? Lo que quiere decir que los dejó registrados en español, ¿sí? Probablemente tuviera traductores, no importa, pero lo importante es que
él no se dirigía necesariamente a la población en portugués, ¿sí? Sino que se dirigía en español, cosa que por un lado tiene una lógica. Si querés que me entiendan bien, les voy a hablar en su lengua, ¿sí? Pero también nos habla de que el portugués no era un bien, digamos, que a los que los portugueses no fueran a ceder, ¿sí? Piensen otra vez con el ruso, ¿no? Que hoy me dio con el ruso. Buenas partes de donde existía la Unión Soviética era obligatorio hablar ruso, ¿sí? La parte de la concepción de la Unión Soviética. Acá no era obligatorio hablar portugués, ¿sí? Por otras razones, porque las lenguas se veían de otra manera, etc. Y porque el siglo XIX tiene un vínculo entre Estado y nación y lengua distinto, pero sí hay que tener en cuenta que no fue en la época cisplatina obligatorio hablar portugués, ¿sí? No se enseñaba portugués en la escuela. Ustedes verán, tampoco había muchas escuelas, es cierto, no había muchas escuelas. Pero, por ejemplo, es importante ver esto, ¿no? O sea, el portugués no vino para desplazar al español, siguió conviviendo, ¿sí? Por ejemplo, las comunicaciones del ECOR se hacen en español, los bandos, a los hacendados y a los moradores, pero también en Montevideo, en Colonia, en Entre Ríos, ¿no? Porque esto abarcaba un poquitito más. El gobernador intendente de Montevideo durante la ocupación, que se llamaba Sebastián Pinto de Araújo Correa, también escribe en español los edictos, los bandos, ¿sí? Y bueno, y esto de alguna manera nos habla de esa convivencia de lenguas. No fue el español desplazado por el portugués, ¿sí? Por ejemplo, en paralelo hay escritos en portugués, pero en un mismo documento vamos a ver que la proclama está escrita en portugués, pero hay una carta formal a Gaspar de Vigodet en español, ¿sí? Entonces oscilan las dos lenguas en un mismo material. Los bandos, como les decía, están en español, y hay formularios que también encontramos en el Archivo General de la Nación que estaban escritos en español, ¿sí? Hay, por otro lado, materiales de archivo, causas judiciales, en que un mismo expediente hay partes en español y partes en portugués. Entonces, en esta demanda de Manuel Pereira Borges, escribe en portugués una parte, la sentencia después es en portugués, se apela en español y luego la resolución del superior gobierno es en español, ¿sí? Que me imagino que ustedes se identifican con esto. O sea, ustedes pueden empezar a hablar con alguien en español y de repente pasar al portugués. Sí, lo hacen. Yo sé que lo hacen, ¿sí? Y con mucha naturalidad. Y esto pasaba en lengua escrita en el siglo XIX. Un texto empezaba en portugués y el que retomaba después pasaba al español y nadie decía, ay, qué horror, cambiamos de lengua. O nadie decía, ay, esto no lo entiendo. No, eso fluía, ¿sí? Nosotros recogimos esos materiales en este libro que se llama Corpus de Documentos para el Estudio de la Historia del Portugués en Uruguay, el que habló recién Pablo, ¿sí? Bien, con esto entonces les quería hacer esta muestra o esta idea de cómo llegamos a los archivos, ¿sí? ¿Cómo llegamos a la prensa? Ese sería el punto 2, ¿se acuerdan? De los materiales. Durante la cisplatina se publicaron un montón de periódicos en Montevideo, ¿sí? En realidad el siglo XIX, todo el siglo fue después que se instaló la imprenta, hubo mucha prensa efímera además, de repente duraba 3-4 meses, ¿sí? Pero hay un montón de prensa. En este caso yo me concentré en la prensa escrita durante la cisplatina, ¿sí? Que era el tema. Pero entonces vamos a encontrar avisos en este diario, ¿no? Entonces, el primer aviso dice: en la calle de San Pedro, número 222, se vende a tasación la pulpería, bla, 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 ¿sí? Después hay otro aviso, el almacén de locería, no sé qué pasa. Y después el tercero dice: Antonio Pedro Carvalho participa a dois individuos que ahora existen en Canelones, aos quais le ten, y sigue en portugués, ¿sí? Entonces, otra vez, en estos avisos, en este diario, algunos pueden publicar en español y otros pueden publicar en portugués. Y no es una obligación de que todos publiquen en español o todos publiquen en portugués, ¿sí?
otra vez esa fluidez, ese contacto que está permitido, entre otras cosas, por la proximidad de las lenguas. Hay un montón de prensa de esta época, por ejemplo, o Expositor Cisplatino o Escolio da Cidade, disculpen mi portugués, pero después está El Patriota, Correo Extraordinario do Rio de Janeiro, se publicaban acá cosas que pasaban en Brasil, Serenas Tardes do Mole o Entretenimiento sobre as indigestões causadas pela fruta do tempo, ¿sí? Con mucha ironía, Semanario Políticos, Gaceta de Montevideo, el Semanario Mercantil de Montevideo, o Compilador Brasileiro. Y hay un montón de prensa que no está especialmente estudiada. Nosotros simplemente hicimos un análisis general, ¿sí? Pero por ejemplo, en este Semanario Político, que trata justamente temas vinculados al gobierno, se publica en portugués. Hay un solo documento, hay un solo número que se conserva. Pero otros diarios, como el Serenas Tardes do Mole, hay una publicación que es humorística, que se da en portugués. Y esto es importante porque entonces vemos que hay temas políticos que se tratan en portugués y hay temas humorísticos que se tratan en portugués. Es decir, la lengua no está asociada a una temática. Todo puede ser en portugués, todo puede ser en español. Serenas Tardes, este es su formato y es como entretenido de leer. Todo esto lo pueden leer en un sitio web que se llama Anáforas FIC Edu, ¿sí? Que es un sitio web donde hay muchísima documentación para estudiar lo que pasó en Uruguay. Bien, El Patriota se publica en castellano y en portugués, ¿sí? Es más oficial. Bueno, y también pueden ver en este sitio web. Estamos en 1822. Y La Aurora, que es un semanario, porque había periódicos, semanarios, bueno, diferentes formatos, aparece una página entera en portugués con noticias de Lisboa, porque recuerden, ¿no? Siendo como éramos en su momento parte de la provincia del Imperio, lo que pasaba en Lisboa se publicaba como antes se publicaba lo que pasaba en Madrid, ¿sí? Y esa noticia llega de Portugal en portugués y se transcribe de esa manera, ¿sí? Entonces tenemos noticias de Lisboa o Río de Janeiro que se publican en portugués y después cosas que pasaban acá que también se publicaban en portugués, ¿sí? La Aurora es así. Fíjense que no se llama Aurora, ¿no? Se llama La Aurora, ¿sí? Y ese juego lingüístico está todo el tiempo en este tipo de suplemento, de diario. Y bueno, y este es otro formato ya en 1823. Lo que dice Álvarez Farallans, que tiene un libro muy interesante sobre la prensa en Uruguay, entiende que el periodismo de esta época es efervescente, es bilingüe y caracteriza parte de esta situación política. Hubo un gran desarrollo de la imprenta en esta época, más que nada en una imprenta que se llamaba Torres, que está en Montevideo, ¿sí? Toda esta información, insisto, no sé si insisto, pero es importante recalcarlo, que se da para lo que pasaba en Montevideo, ¿sí? Veamos ahora el punto 3 de los documentos que encontré, que tiene que ver con qué es lo que comentaban los escritores de época, ¿sí? Y acá con escritores de época en realidad me voy a referir principalmente a Cunha y Figueroa. Cunha y Figueroa, ustedes saben que tiene una personalidad muy ecléctica, por decirlo de una manera. Escribe de todo, hay cosas muy divertidas. Tenía bueno, una pluma fácil, digamos, ¿sí? Y él escribe esta carta que se llama, se publica en 1890, pero se escribe durante las invasiones. Y dice, es una carta familiar en la que el autor refiere varios sucesos personales y satiriza las locuciones portuguesas que se han pegado al idioma, ¿sí? Acá aparece una crítica de Cunha y Figueroa, vamos a verla con mucho sarcasmo, de cómo empezó a hablar la gente, a misturar el español con el portugués. Fíjense lo que dice. Dice, en poesía, ¿no, verdad? Dice, la larga dominación de esta nación extranjera nuestras costumbres altera. Por contagiosa mistión
cambia en una varia fusión el carácter nacional, y hasta el idioma mismo ejerce el extranjerismo una influencia fatal. ¿Sí? Es una crítica que no se daba en la prensa, que no se daba en los archivos, y es una prensa, y es una queja, una denuncia, por decirlo de alguna manera, que se hace desde el humor. Recuerden que siempre el humor suaviza las críticas, ¿no? El humor atenúa las críticas. Y dice, acá falta algo, no importa. Al obsequio de contado, mil gracias que es anticuado, y dirán que es un patán, que ahora las gracias se dan con decir solo obrigado. ¿Sí? Digamos, los montevideanos que se estaban, según Acuña y Figueroa, acomodando con los portugueses, empezaron a hablar en portugués, y en vez de decir gracias, empezaron a decir obrigado. ¿Sí? Esta es la lectura. O dice así: el llamar es indecencia cuando vaya a hacer visitas, pues dando 3 palmaditas debe decir, ¿da licencia? ¿Sí? Y después, y a con qué dolor de muelas llamará dolor de dientes. Los zarcillos o pendientes, brincos, se deben nombrar. Tomar sentido es cuidar, un negro libre es un forro, un perro es un can o cachorro, y despacio es de vagar. Qué lindo. ¿Sí? Es una joyita. En realidad, Acuña Figueroa es una joyita, todo lo que dice. Tiene muchas cosas muy interesantes. Y sigue con esta crítica. Así, en esta mezcolanza de frases advenidizas con locuciones postizas, mucho nuestra lengua alcanza, pues si prosigue la danza, llegará un tiempo tal vez que de nuestro idioma, que es rico, elegante y sencillo, se forme un patagorrillo, ni español ni portugués. ¿Sí? También este miedo que existió en su época y existe ahora, ¿no? Bueno, se va a entreverar todo y no nos vamos a entender. ¿Sí? Que está comprobado que no sucede así, nos entendemos perfectamente, pero hay una idea de que las lenguas tienen que permanecer como puras y separadas. ¿Sí? Y Acuña Figueroa, bueno, me parece que es muy ágil y muy simpático también como denuncia esto. ¿Sí? Bien, después no encontramos más autores de época que refirieran a lo que estaba pasando lingüísticamente, pero sí encontramos en la novela El grito de gloria de Acevedo Díaz, que está contextualizada durante las invasiones, pero escrita mucho después, una referencia que les quería comentar. ¿Sí? Entonces esto no es un autor de época, es un autor del siglo XIX, pero que escribe una novela histórica contextualizada en las invasiones. ¿Sí? Y miren lo que dice. Hay una esclava que se llama Guadalupe, que está en Montevideo y es la que hace los mandados en Montevideo, entre otras cosas porque su amo, por decirlo de alguna manera, no sé si no estaba preso por los portugueses, bueno, y Guadalupe tiene como una fidelidad hacia su casa, su amo, ¿no? Entonces sale a hacer mandados y se encuentra con un destacamento de soldados portugueses que están hablando entre sí. Y ella dice: escuché un murmullo de insectos gruñones zumbándole en los oídos. ¿Sí? Entonces, es una crítica velada, ¿sí? Pero es una manera de decir, este portugués que se escucha en estas calles en Montevideo es algo negativo, ¿sí? Es un murmullo de insectos gruñones. ¿Sí? No está diciendo qué linda la lengua portuguesa, está diciendo la lengua del invasor, y de alguna manera decir el invasor, ¿sí? Porque tomamos, digamos, la parte por el todo, es algo que molesta y que hace ruido. ¿Sí? Cuando se empezó a divulgar que iba a dar esta conferencia, me escribió la profesora Ana Frega, no sé si la conocen, que es historiadora, que va a presentar el martes que viene un libro justamente sobre la construcción de la nación, que incluye lo que pasaba en la Cisplatina, y me mandó esta referencia que me gustó mucho. También quedó media cruzada. Pero es un testimonio de un soldado portugués que dice lo siguiente: hace un recorrido por Maldonado y dice, noté que por todos estos
sitios. Cuando entramos hace 3 años, en 1816, no hablaban más que español. Y ahora son muchos los que hablan portugués bastante claro. Lo que me da la idea de la oposición que teníamos cuando entramos al país y que en el presente están muy a favor. Fíjense la relación que hace, ¿no? La relación que hace tiene que ver con que si hablas español, no te adherís al gobierno portugués. Si hablas portugués, estás del lado de los portugueses, ¿sí? Es una asociación sencilla, pero es bastante realista de alguna manera. De todas maneras, lo que él escucha es bastante claro español, o sea, no es que haya hecho una encuesta ni que sepa, o sea, pero no importa, me parece que como sensación de lo que estaba escuchando, me parece como interesante que haya percibido este cambio o que le haya importado el hecho de que la lengua tiene que ver con adhesiones políticas, ¿sí? Les paso el aviso que el libro de Ana Frega y Nicolás Buffo se presenta este martes a las 11 en un sitio que ahora no me acuerdo. Creo que puedo recuperar, ¿sí? Bueno, y esto es como muy fresquito este dato, y estoy muy agradecida a la profesora Frega que me lo pasó. También en una conciencia, en un trabajo que tiene que ser interdisciplinario, donde los lingüistas y los historiadores estemos muy en contacto, ¿no? O sea, esto de que la profesora esté haciendo su trabajo y se acuerde de que a nosotros los lingüistas nos importa, para mí es importantísimo, porque es la mejor manera de avanzar en el conocimiento. Bien, para ir cerrando y no aburriéndolos, les quiero contar un poquitito cómo puedo evaluar esto que les estoy diciendo, o cómo puedo generalizar. Los diferentes testimonios del siglo XIX muestran una sociedad en la cual 2 lenguas coexisten y conviven sin que llegue a ser un tema de conflicto, aunque sí de identidad y de afiliación. Muestra también desde una sociolingüística histórica que combina presupuestos de la sociología del lenguaje como el español en el sur del país no perdió terreno frente a la lengua portuguesa durante la cisplatina. Y para terminar les digo que el combinar el análisis de corpus de archivo y de prensa con el testimonio de actores sociales de la época, como Acuña y Figueroa, nos permitió ver el tema de estudio de una perspectiva más compleja. El análisis de este último autor, por otra parte, nos permitió, desde los actos de creación estética, indagar en las actitudes que revelan la incomodidad ante el contacto entre el español y el portugués. Muchísimas gracias.